Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Y hoy comenzamos una nueva serie, una serie larga, sobre la historia del deporte en Venezuela. Vamos a abordar este trabajo de manera alfabética. Vamos a trabajar 33 deportes en Venezuela en forma alfabética. Comenzaremos con el ajedrez y terminaremos con el voleibol. Pero antes de entrar propiamente en materia deportiva venezolana, vamos a dedicarle estos primeros minutos del programa a pensar un poco el origen del deporte. Y allí nos vamos a auxiliar con una obra fundamental de Joseph Huizinga, un gran historiador. Esa obra se llama Homo Ludens. Él se pregunta allí por qué el hombre juega. Llega a la conclusión de que forma parte de la naturaleza humana el juego. Y entonces nosotros nos preguntamos qué vinculación hay entre el juego y el deporte. Y las vinculaciones son evidentes, aunque no significan lo mismo. A lo largo de los siglos, el deporte ha ido acotando unas especificidades, unas singularidades que lo distinguen, pero no hay la menor duda que en sus orígenes, en la raíz de los deportes, el impulso que mueve al hombre a practicarlos es el impulso del Homo Ludens, del hombre que juega, que forma parte de la naturaleza humana, de acuerdo con lo que investigó Huizinga en ese libro que es un clásico realmente, ¿no? ¿Dónde vamos entonces a hallar las huellas de prácticas deportivas más antiguas? En Egipto, porque allí quedaron esas escenas fijadas, estampadas en gráficos. No ocurrió lo mismo en Mesopotamia, donde no quedan registros gráficos de actividades deportivas. Sospechamos que las habían, pero al no quedar huellas gráficas no tenemos cómo saberlo. En cambio, hay frescos en tumbas de faraones que datan de 2000 años antes de Cristo, aproximadamente. Por lo general son imágenes de luchas individuales, no de luchas colectivas. También sobreviven imágenes de nadadores en el Nilo, entre otras, en el mundo egipcio. Ahora, el deporte formal como tal, de alguna manera como lo conocemos hoy en día, lo vamos a hallar en la Grecia preclásica, cantado y criticado por los poetas. Y las primeras Olimpiadas registradas son del siglo VIII a.C., en el año 776 a.C., por supuesto, en la ciudad de Olimpia. Y también tuvieron lugar allí hasta el año 393 después de Cristo, lo que hace evidente que se concitaron durante varios siglos antes de ensombrecerse, de entrar en un cono de sombra inexplicable. Estamos hablando de olimpiadas a lo largo de casi 8 siglos. Y de pronto desaparecieron. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué la humanidad esperó hasta el siglo XVII y XVIII para recuperar el fervor por los deportes y volver a practicarlos decididamente? Bueno, responder esta pregunta nos llevaría por caminos que superan las dimensiones de este programa porque son ya investigaciones históricas de largo aliento. Responder eso, ¿por qué tantos siglos en los que los deportes olímpicos o desaparecieron o se practicaban muy al margen de las actividades sociales? En todo caso, es un hecho
que los 3 momentos de eclosión deportiva de la historia van a ser los de la Grecia clásica, que ya lo señalamos, el momento de eclosión en la Inglaterra georgiana, es decir, desde el reinado de Jorge I hasta el de Jorge IV. Esto en años significa entre 1714 y 1830. Y el tercer momento de eclosión en la historia del deporte en el mundo es el de los Estados Unidos de Norteamérica, a finales del siglo XIX. Entonces se crearon en los Estados Unidos varios deportes de una enorme popularidad en el mundo actual, como los iremos viendo a lo largo del programa. Y cuando contabilizamos el lugar de origen de los deportes que hemos trabajado, vamos a tener una lista presidida por Gran Bretaña y Francia, entre las naciones europeas, con algunos deportes en los que se discute entre ambas naciones dónde surgió. Y el otro lugar, como dije antes, los Estados Unidos de Norteamérica. Hay algunos casos, los antecedentes de determinado deporte se han podido dar en otras latitudes, pero el país donde se formaliza y se redactan sus normas pasa a ser el país de origen. Un ejemplo de esto: los antecedentes del béisbol están en algunos juegos ingleses, pero el deporte como tal es indiscutible que nació en los Estados Unidos. Entonces el certificado de nacimiento, la partida de nacimiento, como decimos en Venezuela, va a estar determinada por el lugar donde se formaliza con una reglamentación determinado deporte. Veamos entonces dónde aparecieron la mayoría de los deportes. Como les dije, Gran Bretaña encabeza la lista porque allí surgió la natación. Les reitero, la natación surgió en muchos sitios, pero donde se formalizó fue en el Reino Unido, en Gran Bretaña. También lo hizo el rugby, el tenis de mesa, el hipismo, el golf y el fútbol. Es decir, 7 deportes. En los Estados Unidos nació el baloncesto, el béisbol, el bowling, el softball, el voleibol y la pesca deportiva de altura. 6 deportes. En Francia se formalizaron el ecuestre, el automovilismo, el motociclismo, la esgrima y el esquí acuático. Y algunos historiadores también le atribuyen el nacimiento del fútbol. Por eso al principio les decía que entre Francia y Gran Bretaña había una discusión sobre este tema. En Italia se originó la apnea y muchos le atribuyen el nacimiento del fútbol a Italia. Lo mismo ocurre con la esgrima y el automovilismo. En Egipto surgieron el atletismo, el boxeo y el ciclismo. 3 deportes. En Grecia sabemos que nació la gimnasia y la lucha olímpica. 2 deportes. En Japón nacieron el judo y el karate. 2 deportes. En Suiza el tiro y el montañismo. 2 deportes. En India el ajedrez. En China la halterofilia. Algunos se preguntarán qué es la halterofilia. Es el levantamiento de pesas, pero el nombre preciso es ese, halterofilia. En Irán, la antigua Persia, nació el polo. En Corea del Sur nació el taekwondo. Y en Venezuela, el coleo de toros. De modo que este es, con algunos matices, el mapa de los lugares de origen de los 33 deportes que vamos a reseñar en esta serie sobre el deporte en Venezuela. Y ahora hagámonos otras preguntas. ¿Será gratuito que los 3 momentos en que surgen
la mayor cantidad de deportes en el mundo están vinculados con periodos de esplendor en Grecia, Gran Bretaña y los Estados Unidos? Pues yo creo que no. El primero de estos momentos de esplendor ocurre en un momento estelar de la humanidad, que es la Grecia clásica. El segundo, en el universo cultural donde cristaliza la revolución industrial, que es Inglaterra. Y el tercero, en una nación democrática, emergente, entusiasta y poderosa, como son los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, hay otro momento que no se corresponde exclusivamente con algún ámbito geográfico y político y que sin duda fue un punto de inflexión para la masificación de los deportes. Y me refiero a la aparición de la televisión en la década de los años 50 y sobre todo a partir del momento en que pudieron hacerse transmisiones en vivo. Esto nos lleva a afirmar que no hay ninguna otra actividad del hombre sobre la tierra que sea compartida por un mayor número de personas en el mundo que el deporte. Es que ni el cine, ni siquiera las series televisadas concitan mayor número de seres humanos ante el televisor que un mundial de fútbol, por poner un solo ejemplo. Creo que es en los mundiales de fútbol, sobre todo en la final, el momento en el planeta Tierra donde la mayor cantidad de gente está haciendo lo mismo. Yo no sé, ya no sabría decirles cuántas miles de millones de habitantes están viendo la televisión en el mismo momento. Decíamos en la parte anterior del programa que ahora entraríamos en el tema venezolano. ¿Quiénes comienzan a practicar deportes en Venezuela? Pues la gente organizada en centros educativos y en clubes. Y luego, a partir del gobierno de facto de Carlos Delgado Chalbó, se crea el Instituto Nacional de Deportes, el IND. La creación del IND ocurre el 22 de junio de 1949. Y es entonces cuando el Estado comienza a ocuparse de los temas deportivos. El Comité Olímpico Venezolano, el COV, comenzó a organizarse en 1934 y fue admitido por el Comité Olímpico Internacional el 23 de diciembre de 1935. Aquí hay otro detalle que es interesante y es que ¿cómo medimos la significación de cada deporte que se practica en Venezuela? Y hay un instrumento de medición importante y me refiero a las competencias internacionales, bien sea las Olimpiadas o los campeonatos mundiales o los campeonatos regionales de cada especialidad. En este sentido, Venezuela ha ganado 15 medallas en Juegos Olímpicos. Su primera participación ocurrió en las Olimpiadas de Londres en 1948 y la más reciente fue el encuentro de Río de Janeiro en el año 2016. Veamos cómo se distribuyen esas 15 medallas que ha ganado Venezuela. Al boxeo le corresponden 6, una de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Al atletismo le corresponden 2, una de plata y una de bronce. Al taekwondo le corresponden 2, son 2 de bronce. A la esgrima 1, pero es una de oro. A la halterofilia, el tiro, el ciclismo y la natación, una medalla a cada una de estas prácticas deportivas y todas de bronce. Repito, medallas de bronce para la halterofilia, el tiro, el ciclismo y la natación. Bueno, esto hace evidente que el deporte donde ha destacado más Venezuela en Juegos Olímpicos es el boxeo. En relación con la medición por campeonatos mundiales, igual, ocurre lo mismo.
El boxeo lleva la delantera junto con el béisbol, cuya cúspide se mide en las grandes ligas norteamericanas, donde los venezolanos han tenido una actuación masiva y destacadísima, la verdad. A ver, hemos obtenido campeonatos mundiales o marcas mundiales en tiro. Eso lo lograron Mercedes León de García, Carlos Plaza Márquez y David Bento. Hemos alcanzado campeonatos mundiales de motociclismo. Eso lo lograron Johnny Cecotto y Carlos Lavado. De karate, Antonio Díaz. De apnea, Carlos Coste. De esgrima, Alejandra Benítez y Rubén Limardo. De esquí acuático, María Victoria, Ana María Carrasco y Carlos Suárez. De natación, Francisco Sánchez y Albert Subirats. De pesca deportiva, Rubén Jaén Centeno y Freddy Benarroch. De golf, Jorge Pichu García, Gustavo Morantes Punceles, Gustavo León, George Trujillo y Valentina Gilí. De judo, Natacha Hernández. De ajedrez, Amelia Hernández Bonilla. Por otra parte, tenemos a 3 venezolanos entre los mejores del mundo en su especialidad, probablemente poco conocidos por muchos. Nos referimos a Amleto Monachelli, que es uno de los mejores jugadores de bowling del planeta. A Eduardo Iturrizaga, uno de los 50 mejores ajedrecistas del mundo. Y a Jonathan Vegas, uno de los 50 mejores golfistas del mundo. Son grandes orgullos del deporte venezolano. En cuanto a la lista de campeones mundiales de boxeo, pues es muy larga. De todos modos, voy a mencionarlos en orden cronológico. Carlos Morocho Hernández, Vicente Paul Rondón, Alfredo Marcano, Antonio Gómez, Betulio González, Luis Lumumba Estaba, Ernesto España, Rafael Pantoño Oronó, Bernardo Piñango, Antonio Esparragosa, Fulgencio Belmejías, José Sanabria, Leo Gámez, Israel Contreras, Jesús Rojas, Aquiles Guzmán, Crisanto España, David Grimán, Eloy Rojas, Antonio Cermeño, Alimi Goitía, Gilbert Serrano, Félix Machado, Noel Arambulet, José Bonilla, Eidi Moya, Jover Ortega, Alexander Muñoz, Lorenzo Parra, Juan Landaeta, Edwin El Inca Valero, Jorge Linares, Miguel Acosta, Liborio Solís, Ismael Barroso, Neomar Cermeño, Ogleidy Suárez, Alice Sánchez y Mayerlin Rivas. Bueno, por otra parte, la nómina de peloteros venezolanos destacados en las grandes ligas no podemos hacerla porque es larguísima. Hablaremos de muchos de ellos cuando trabajemos el béisbol en Venezuela. O sea que nos vamos a referir cuando lleguemos allí al capítulo dedicado al béisbol. Bueno, esto hace evidente que la actividad deportiva es de las más queridas por la nación venezolana y sorprende particularmente la variedad de deportes que se practican entre nosotros. Igualmente sorprende la excelencia que hemos alcanzado en algunos de ellos, ya sean deportes de naturaleza individual o colectiva. De modo que no exagera quien afirme que somos un pueblo que ama los deportes. Eso es cierto. Además, creo que buena parte de la mejor formación ciudadana que tenemos y podemos profundizar viene de los valores que se metabolizan en la práctica deportiva. Me estoy refiriendo a la competencia, al respeto a las reglas del juego, a la camaradería, al reconocimiento del adversario, a la disciplina, al esfuerzo, al trabajo en equipo. Son todos valores ciudadanos extrapolables a otras actividades sociales. Y como vemos, la lista
de estos valores ni son pocos ni son subalternos, son verdaderos valores que se adquieren, que se traman, que se incorporan en la cancha deportiva desde la infancia. De allí que practicar deportes no solo sea importante desde el punto de vista de la salud y del desarrollo corporal, sino muy particularmente para el desarrollo de la ciudadanía, de valores ciudadanos. Y bueno, esta es una de las razones que nos han llevado a organizar una historia esencial del deporte en Venezuela. Por supuesto, siempre será breve. La verdad es que sobre cada deporte podría escribirse un tomo de 5.000 páginas perfectamente, pero ese no es el objeto de nuestro programa. Son como abrebocas, como aperturas, entradas, visiones panorámicas y generales de cada uno de estos deportes en Venezuela. Comencemos entonces por el ajedrez. Les recuerdo que lo haremos en orden alfabético. Y lo primero es advertir 3 hipótesis sobre el origen del ajedrez. Una primera se lo atribuye a India, donde comenzó a jugarse entre 4 personas y se denominaba entonces chaturanga. Estamos hablando del siglo V a.C. La segunda hipótesis se la atribuye el origen del ajedrez a China en el siglo II a.C. Y una tercera hipótesis a Irán en el siglo VI a.C., cuando Irán se llamaba Persia. Sobre lo que sí parece haber un consenso entre las 3 hipótesis y otras que también pueden haber sobre el origen del ajedrez, es el papel que jugaron los árabes en la introducción del juego en Europa, a través de España. Y esto conduce a que para el siglo XI se había expandido por todo el continente europeo. En relación con el origen oriental del ajedrez, el gran escritor argentino Jorge Luis Borges no tiene duda, y así lo consagra en sus versos. Dice Borges: en el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Bueno, consta que en España se jugaba con frecuencia durante la Edad Media, al punto que el rey Alfonso el Sabio dispone en 1270 la publicación de un texto titulado El Libro de los Juegos, donde se recogen 103 problemas del ajedrez. De modo que fue en España entonces donde tuvieron lugar los primeros avances europeos del juego. De hecho, el libro de la invención liberal y arte del juego del ajedrez de Ruy López de Segura es del año 1561. Y para muchos es el fundador de la teoría del ajedrez, Ruy López de Segura, en 1561. Luego vamos a tener un nuevo impulso del ajedrez en Italia, y luego en Francia en el siglo XVIII, y luego en Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX. Y luego la supremacía es alemana, entre 1850 y 1860. Y también en esa época aparece un primer estadounidense jugador de ajedrez, Paul Morphy, pero es el primero. Y ese cetro alemán se lo arrebatan los rusos a partir de la década de los años 20 del siglo XX. En la parte anterior del programa veníamos hablando de los orígenes del ajedrez. En esta continuaremos con esta relación de los hechos. Y es así como la Federación Internacional de Ajedrez se funda en 1924 en Francia. Y en 1927 tiene lugar el primer campeonato mundial en Londres, que se hizo bienal. Cada 2 años ocurría
el campeonato y tuvo que suspenderse durante la Segunda Guerra Mundial. Y desde entonces, las grandes contiendas han tenido lugar entre rusos y estadounidenses. Entre ellas hay una legendaria en 1972, aquella partida entre Bobby Fischer y Boris Spassky por el Campeonato Mundial de Ajedrez, que fue muy vista en todas partes del mundo. ¿Cuándo llega a Venezuela el ajedrez? Hasta donde llegan nuestras investigaciones, pues con los primeros españoles. De hecho, hay una referencia a su práctica en Nueva Cádiz de Cubagua, hacia 1545. Allí, así lo refiere Omar Alberto Pérez, cuando habla del alcalde Francisco de Lerma, en su entrada sobre el entretenimiento en el Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar. Allí se hace mención al ajedrez. Hay otras menciones en documentos coloniales del siglo XVII y XVIII. Pero en verdad, cuando empieza a popularizarse es en el siglo XIX. Sobre todo a partir del entusiasmo de jugadores como el doctor Antonio Parejo en Caracas y de Domingo Gonel y Casper Perret Gentil en La Guaira. Por cierto, este Casper Perret Gentil era proveniente de Curazao y fue muy importante él y sus hijos en el impulso del ajedrez en el siglo XIX. A él se refiere Gustavo Flamerich cuando dice que se instala en el puerto de La Guaira en 1860 y comienza a enseñar a jugar a muchos guaireños. Y también consta que en 1881 tiene un partido con Antonio Parejo, cuyas jugadas las recoge su hijo Carlos Perret en una publicación que ellos mismos auspiciaban, El ajedrez en Venezuela. Estamos hablando ya del año 1904. De modo que el entusiasmo de los Perret los llevó a publicar una revista íntegramente dedicada al juego. Se denominaba El Tablero y comenzó a salir en 1891. Y ya para 1907 el fervor ajedrecístico llevó a un grupo a fundar el Círculo de Ajedrez del Club Cataluña de Caracas. Y allí se juega un torneo para decidir quién es el campeón nacional. Y ese torneo se debate entre los caraqueños Rafael Ruiz, Rafael Pitaluga y Max Lores, y los guaireños Carlos Perret Gentil, Luis Rivero Escudero y Alberto Split. Que sepamos, ese fue el primer campeonato nacional en 1907. Bueno, el avance del entusiasmo por el ajedrez desembocó en la fundación de la Federación Venezolana de Ajedrez, creada en 1935. Y en 1938 tiene lugar el primer Campeonato Nacional de Ajedrez en Caracas, ya organizado de manera formal, ¿no?, por una federación. Y el ganador fue Sadi Loinás. Sobre esto se señala que él tenía un estilo sobrio y posicional. Y ese estilo fue el que impuso Sadi Loinás entre 1938 y 1950, año de su muerte. Desde entonces y hasta nuestros días, la lista de grandes ajedrecistas venezolanos es larga, pero vamos a señalar los que han ganado mayor cantidad de campeonatos. Es el caso de Alberto Caro, que ganó en el año 61, 63, 68, 72 y 73. Es el caso de otro que fue legendario, que se llamaba Laszlo Tapastó, un venezolano de origen húngaro pareciera.
1964, 66, 71, 83, 90 y 95. Julio Hostos gana en el 74, 80, 85, 87 y 2000. Y este joven destacadísimo, Eduardo Iturrizaga, gana en el año 2005, 2006, 2007 y 2008. Y Félix Hinojosa gana en los años 2011, 2012, 2013 y 2014. De esta lista se desprende que hasta hoy el mayor ganador de campeonatos nacionales sigue siendo Tapastó, con 6 campeonatos a su favor. Y por otra parte, el ajedrez, lejos de amainar en su práctica, viene creciendo. Y eso lo confirma la Federación Venezolana de Ajedrez, su página web, y la sorprendente bibliografía que hay sobre el tema, entre la que destaca los trabajos de Rafael Santana. En cuanto a la figuración internacional de algún ajedrecista venezolano, es evidente que Eduardo Iturrizaga, nacido en 1989, ha escalado posiciones como nadie antes lo había hecho. En el año 2016, su nombre y apellido entró en las cifras de los mejores 100 ajedrecistas del mundo. Y Iturrizaga tiene cada vez actuaciones más destacadas. Nació en Caracas, como les dije, en 1989 y en el año 2008 alcanzó el título de Gran Maestro Internacional, siendo el primero y el único venezolano que lo ha logrado. Una actuación destacada también la tuvo la valenciana Amelia Hernández Bonilla, quien logró destacadas actuaciones en el ámbito internacional cuando se coronó campeona mundial juvenil de ajedrez en 1988 y luego ganó en Moscú medalla de oro en el Mundial de Ajedrez de 1994. Una carrera notable la de Amelia Hernández Bonilla, porque se inicia ganando el Campeonato Nacional Infantil, después alcanza el Nacional Juvenil en 6 oportunidades y luego en la categoría máxima en 4 ocasiones, ¿no? Que hizo la carrera completa. Y después de esa medalla en Moscú se retiró. Lamentablemente, consideró que ya su trabajo estaba hecho. De modo que el ajedrez en Venezuela está en plena expansión y popularización, como se hace evidente. Veamos ahora la apnea. Allí hay que decir lo siguiente, que también se le conoce como buceo libre y por supuesto es de los llamados deportes extremos. Se practica suspendiendo la respiración voluntariamente en el agua, mientras se recorren largas distancias o se desciende a grandes profundidades en el mar. La primera hazaña documentada tuvo lugar, al parecer, en el año 1911, cuando un buzo de origen griego, Yorgos Hagi-Stati, descendió a casi 100 metros para recuperar un ancla de la Armada italiana en el mar Egeo. Y era muy conocido en su pueblo porque podía contener la respiración bajo el agua hasta por 7 minutos, el señor Yorgos Hagi-Stati. Pero esto no fue medido con términos deportivos, cosa que sí ocurrió en 1949, cuando el buzo Raimundo Bucher, quien además fue el primero que obtuvo un récord mundial, bajó 30 metros enfrente de Nápoles. Y ya después de esta primera hazaña, la cadena de récords comenzó a moverse con mucha frecuencia.
y a partir de la década de los años 60 se organizaron competencias en diversas partes del mundo. Y fue entonces cuando surgió la figura del francés Jacques Mayol, quien curiosamente incorporó el yoga a la práctica de apnea. Y en el año 1967 logra descender hasta los 70 metros de profundidad. Luego, en el año 2002, el venezolano Carlos Coste, nacido en 1976, alcanza las primeras marcas internacionales. Y al año siguiente, escuchen bien, en el año 2003, se convirtió en el primer ser humano en descender a más de 100 metros, según el libro Guinness de los récords. En Egipto, en el Mar Rojo, descendió 140 metros y mantuvo esta marca hasta el año 2009, cuando fue superado por el austríaco Herbert Nitsch. ¿Quién es Coste? Un ingeniero egresado de la Universidad Central de Venezuela. Nació en Caracas, como les dije, en el año 76. Se inició en el submarinismo y en apnea en 1996 y ya en 1998 ostentaba récords nacionales. Y cuando alcanzó su primera hazaña en el 2002, fue una revelación para los venezolanos, porque para muchos ni siquiera se sabía que este deporte existía, y más sorprendente aún que un venezolano fuese el que ostentaba un récord mundial de esa magnitud. Coste sigue practicando la apnea e incluso hoy en día dirige una escuela para su enseñanza en la isla de Bonaire, ya que Bonaire es uno de los paraísos del mundo en cuanto a submarinismo. Y está retirado de las competencias desde el año 2013, pero allí se mantiene enseñando. Veamos ahora las modalidades de la apnea, que son varias, y en algunas de ellas Coste ha ostentado marcas mundiales. Las modalidades son apnea con peso constante sin aleta, apnea con peso constante, apnea dinámica con aletas, apnea dinámica sin aletas, inmersión libre, apnea estática, apnea con peso variable, fotografía en apnea, pesca submarina en apnea, apnea flotante, apnea tipo molla, apnea con balón. Los récords de Coste han sido en peso constante, peso variable e inmersión libre. Y este es Carlos Coste, una de las glorias del deporte en Venezuela, practicante de la apnea. En esta última parte del programa comenzaremos a hacer la relación del atletismo, pero no nos dará tiempo de terminarla en los minutos de los que disponemos y continuaremos en nuestro próximo programa, por supuesto. Comencemos por señalar que las referencias más antiguas de prácticas atléticas provienen también de Egipto, donde no cabe duda de que se organizaban carreras. Esto lo certifica la inscripción hallada en la tumba de Amenhotep II, que alude a una competencia a pie. Y este faraón vivió entre 1438 y 1412 a.C. Los primeros Juegos Olímpicos reglamentados se ubican en Grecia, en el siglo VIII a.C. Y de hecho, fue entonces cuando quedó establecida la prueba Stadion, que consistía en una carrera de 197,72 metros. Esta extraña cifra correspondía al equivalente de 200 veces el pie de Heracles. Y luego se diseñó la prueba del pentatlón, que ya entonces reunía la combinación de carrera, salto, lanzamiento y lucha. Luego vamos a tener a los romanos, que en el año 186 a.C. practicaban el atletismo griego. Y después, durante la Edad Media,
Se practicó atletismo en Inglaterra, en España y en Roma, hasta que en el siglo XIX se instituyeron los primeros Juegos Olímpicos modernos. Eso ocurrió en 1896 en Atenas, gracias a la iniciativa del barón Pierre de Coubertin. Esto ocurre entre el 5 y el 15 de abril de 1896. Fue entonces cuando tuvo lugar ese encuentro, las primeras Olimpiadas de la era moderna. Al día de hoy, las pruebas que forman parte del atletismo comprenden una gama de carreras de velocidad, de medio fondo, de obstáculos y de relevos. Las marchas entre 20 y 50 kilómetros. Los saltos son longitud, triple salto, altura y pértiga. Y entre los lanzamientos están peso, disco, martillo y jabalina. Y las pruebas combinadas son pentatlón, heptatlón y decatlón. Y ahora viene la pregunta, ¿cuándo comenzó a practicarse el atletismo en Venezuela? Todo indica que en los comienzos del siglo XX, en pistas improvisadas para tal efecto. Después creemos que ha debido practicarse en el estadio de Catia, el que se llamaba José Pérez Colmenares, que fue demolido cuando se construyó la autopista Caracas-La Guaira. También creemos con seguridad que se practicaba a partir del año 1936, cuando se inaugura el Estadio Nacional del Paraíso, al que posteriormente se le designó como el Estadio Brígido Iriarte. A las Olimpiadas de 1948 en Londres solo asistió un venezolano, el ciclista trujillano Julio César León, de modo que el atletismo para la fecha no participó, pero sí lo va a hacer en las Olimpiadas de 1952 en Helsinki. A esas Olimpiadas asistieron 38 deportistas venezolanos practicantes de 8 disciplinas. Es decir, fueron 36 hombres y 2 mujeres. Y entre ellos destacó el primer venezolano en ganar una medalla olímpica, el zuliano Asnoldo de Bonis, nacido en 1932 y fallecido en 1997. De Bonis nació en Maracaibo y en los Juegos Bolivarianos de Caracas de 1951 obtiene la victoria en salto triple, y así es como se califica para integrar la delegación nacional enviada a las Olimpiadas de Helsinki en 1952. Allí obtiene la medalla de bronce en su especialidad con la marca de 15 metros 32 centímetros. Entonces de Bonis tenía 20 años y se convirtió para siempre en el pionero del medallismo olímpico nacional. De la generación anterior a de Bonis destaca José Tovar, quien nació en 1919, quien fue uno de los primeros en entrenar en el Estadio Nacional del Paraíso. Brígido Iriarte, que nació en 1921, y Manuel Gómez, que nació en 1925, todos con destacadas actuaciones, en particular Brígido Iriarte. Y a de Bonis le sigue una suerte de Dream Team del atletismo venezolano, integrado por Héctor Tomás, Rafael Romero Sandrea, John Muñoz, Jimmy Maldonado, Arquímedes Herrera y Horacio Esteves. Estos hombres llevan el atletismo nacional en la década de los años 60 a una época de oro. Pero hasta aquí llegamos hoy en nuestra historia del atletismo en Venezuela y continuaremos en nuestro próximo programa. Esta es entonces nuestra historia del deporte en Venezuela, organizada
de manera alfabética. Hemos comenzado con el ajedrez y con el atletismo. Y habla para ustedes Rafael Arraiz Luca, desde Unión Radio. Me consiguen en mi correo electrónico, rafaelarraiz@hotmail, o por Twitter, @rafaelarraiz. Me acompaña en la producción del programa Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho. Y en la dirección técnica, Fernando Camacho. Y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Hasta nuestro próximo encuentro, en este caso nuestro próximo encuentro deportivo.